El capítulo 10 del libro de Hebreos nos muestra lo que Cristo hizo y cómo el apóstol Pablo nos presenta este capítulo, amén. Nos muestra primeramente un poco de los sacrificios del antiguo pacto, que los animales que se sacrificaban para la expiación del pecado solamente cubrían. Pero luego habló el apóstol Pablo, amén, en este capítulo, que Cristo vino a ser esa ofrenda perfecta. Como el ser humano tiene la reincidencia del pecado y aún haciendo los sacrificios el pueblo transgredía las leyes y pecaba, entonces el Señor en un momento se hastió de tantos sacrificios, porque aunque se hacían los sacrificios era para cubrir el pecado, pero había un problema, había que erradicar ese problema del pecado. Y el único que lo podía solucionar era el Hijo de Dios. Dios Padre envió a su Hijo, amén, para que viniese a este mundo, y siendo Él la ofrenda perfecta, Él se entrega, y como dice aquí en su palabra, vino a quitar lo primero para establecer lo último. Él vino a establecer, y a través del sacrificio nosotros podemos entender y podemos ver. Dice en el verso 10, dice: en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Entonces, escuche, hermano, Cristo habiéndose ofrecido como esa ofrenda, el Señor muere, y el Señor, al derramar su sangre, Él nos limpia de todo pecado. Claro que todos aquellos que le reciben a Él como dueño y salvador de su vida y se arrepienten, Él puede perdonar nuestros pecados. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Entonces la palabra del Señor, el apóstol Pablo, dando un poco, no vamos a hablar todo, pero dando un poco el panorama de este capítulo. Entonces ahora el apóstol Pablo habla a todos aquellos que reciben al Señor como su único y dueño salvador, amén, que se arrepienten, sus pecados son perdonados. Entonces dice en el verso, por ejemplo, 19: ahora, hermano, tenemos libertad para entrar al lugar santísimo, que por la sangre de Cristo, por el cual es un camino nuevo y vivo que el mismo Señor nos abrió a través de romper el velo, que ahora ese velo no era el velo que estaba en el antiguo, sino era su propio cuerpo. Él abrió el camino para que tú y yo podamos entrar con libertad. Y Él, siendo ese sumo sacerdote, nos está diciendo que nos acerquemos confiadamente al trono de esa gracia, con corazones sinceros, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. El Señor nos quiere limpiar, nos quiere lavar, y a nosotros podemos ahora entrar, amén, a su presencia. Ahora tú y yo podemos entrar por medio de su Espíritu, porque nosotros hemos sido lavados, hemos sido comprados. El Señor nos lavó, nos compró, nos limpió, derramó su sangre. Amén. Pero ¿qué pasa cuando el creyente ofende a Dios o el creyente peca? Usted tiene que arrepentirse. Si usted no puede entrar en la presencia de Dios, no puede entrar, no puede recibir ese toque divino, puede sentir a Dios glorioso en su vida cuando hay pecado. Por eso necesitamos arrepentirnos, pedirle perdón, humillarnos, decirle: Señor, perdóname, lávame, límpiame, para que yo pueda entrar a tu presencia en libertad y no haya estorbo en mi vida espiritual. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Y luego el apóstol Pablo da una advertencia en el verso 26 de aquellos que pueden pecar voluntariamente. Claramente que nosotros hemos sido liberados del pecado, pero podemos ver que hoy en día hay muchos creyentes que pecan deliberadamente. Siguen en ese pecado, siguen en esa mentira, siguen en esa frialdad, siguen de esa forma. Entonces el apóstol Pablo advierte, amén, a los creyentes, a la iglesia, y habla
¿Cuál mayor castigo pensáis que merecerá aquel que pisotee la sangre del Señor y la tome por inmunda? Amén. Entonces él dice que horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Entonces el apóstol Pablo nos habla, amén, de tener mucho cuidado. Nos advierte del problema del pecado. Nosotros fuimos liberados del pecado porque nos hemos arrepentido, porque el Señor nos ha lavado con su sangre, amén. Pero podemos ver hoy en día cuántos creyentes todavía, aún conociendo el Evangelio, aún recibiendo a Cristo, siguen en esa condición, siguen de esa forma. Entonces nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Arrepentirnos. ¿Qué tenemos que hacer? Pedir perdón al Señor. ¿Qué tenemos que hacer si hay un mal pensamiento? Señor, te pido perdón, lávame, límpiame. Señor, transforma mi mente. No quiero esto para mi vida. No quiero esto para mi vida espiritual. No quiero esto para que sea estorbo en mi crecimiento. Tú que has entregado a Cristo, a tu Hijo amado, y Él me ha limpiado, Él me ha perdonado, Señor. Amén. Y ahora entramos aquí a los versos que hemos leído. No perdáis. Esta primer palabra que yo veo aquí, no perdáis. ¿Cuántas cosas en estos tiempos muchos cristianos pierden? Y yo me hacía esta pregunta hoy mientras preparaba por la mañana muy temprano. ¿Cuántas cosas muchos creyentes pierden espiritualmente? ¿Cuántas cosas los cristianos hoy en día se están perdiendo por no recibir una verdadera palabra? ¿Cuánta liberación, cuánta sanidad, cuántas cosas maravillosas que Dios quiere suministrar? Y muchos se están perdiendo. Y aún los que están recibiendo muchas veces pierden estas cosas. Muchas veces hay cristianos que reciben milagros, que reciben sanidad, pero después como que eso que se fuma, es como agua entre los dedos que se pierde. ¿Cuántas cosas espirituales estás perdiendo? ¿Cuánto tiempo perdés y no volcás ese tiempo en la oración, en la palabra, como decía el pastor, en la lectura, ese tiempo de adorar, de alabar? Entonces el apóstol Pablo dice, no perdáis vuestra confianza, aquel que tiene grande galardón. A veces las cosas no se reciben en la vida de muchos creyentes, o no la reciben porque pierden esa confianza, porque pierden tener esa confianza en el Señor, dudan. Amén. ¿Cuántos creyentes dudan de las palabras? ¿Cuántos creyentes, por ejemplo, se enojan por la palabra, la exhortación? Y van perdiendo, no se están dando cuenta que no es el pastor, no es la persona que está en el púlpito, los ministros que le están hablando para que la persona se sienta ofendida. No, es la palabra de Dios que nos habla. Y si la palabra del Señor nos está hablando, ¿para qué? Para que en nosotros haya un cambio, para que en nosotros haya un verdadero cambio. Por eso el cristiano que no ora, como hemos hablado estos días allá en la iglesia, el cristiano que no está en comunión, la palabra le va a caer mal. La exhortación no le va a gustar. ¿Pero por qué? Porque ya dejó de tener comunión con Dios. Entonces la palabra, la exhortación va a venir. Y ese cristiano que no está orando, que no está buscando, que no está en comunión con el Espíritu Santo, que no está en el cuerpo de Cristo, en esa unión y con el Señor, le va a caer mal la palabra, no le va a gustar. Y aún si te la dicen de la mejor manera, con amor, como algunos dicen, bueno, si el pastor fuera un poquito más flexible o un poquito más suave, igual le va a caer mal. No pierdas la confianza en aquel que tiene grandes cosas para tu vida. No pierdas lo que Dios está dándonos en estos tiempos. No pierdas todas las ministraciones y las cosas que Dios nos está suministrando. Aleluya. No escuches a las voces externas de tu corazón, de tu mente, de tu alma, que quieran controlarte, que quieran llevarte, inclinarte a que no obedezcas a aquel que nos llamó, aquel que nos limpió, aquel que tiene para nosotros tantas cosas abundantes para darnos. Entonces el apóstol, no perdáis, decía que está a tu lado, no pierdas más. Deja de perder en tu vida espiritual. Deja de perder el tiempo, deja de perder días de oración, días de consagrarte, días de entregarte
a medida que pasan los años y los días, y si nosotros vamos perdiendo, son semillas que no se van en nosotros dando esos frutos espirituales. Entonces Pablo dice, ¿por qué es necesario la paciencia? La paciencia es un fruto del Espíritu Santo. Y la paciencia va acompañada con lo que dice, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Si no eres paciente, si no esperamos los tiempos de Dios, aguardamos lo que Dios está haciendo, aleluya, entonces ¿cómo se va a cumplir en nosotros esa voluntad de Dios que el Señor quiere que se cumpla en cada uno de nosotros si nosotros somos impacientes y estamos perdiendo todo el tiempo? Dios no quiere que la iglesia pierda. ¿Sabe lo que tenemos que perder nosotros? Las cosas negativas, las cosas malas, las cosas que son de pecado. Todo eso sí tiene que ser eliminado, quemado, juzgado por todo eso sí, Señor, que pierda yo todo eso, pero que gane en ti, Señor, todas las riquezas, Padre, que tú nos quieres suministrar por medio de tu palabra y tu espíritu. Pero si pierde todo aquello que está en el viejo hombre, en la vieja mujer, en la naturaleza pecaminosa, decirle al Señor en esta mañana, eso sí, Señor, sea eliminado, sea quemado, lo pierda definitivamente en mi vida, para que pueda ganarte más a ti, para que pueda conocerte. ¿Qué dijo Pablo? Todo lo tengo por basura, todo conocimiento, todo lo que he logrado, todo lo que he sido en mi antigua vida, toda la elocuencia, todo lo tengo por basura. ¿Para qué? Para conocer más a Cristo, para que Cristo sea el más en mi vida, para que Cristo sea formado más en mi vida, para que Cristo sea expresado más en mi vida. Pierde todas las cosas negativas que se levantan. Eso sí, dile al Señor, ven a quemarlo, Señor, ven a destruirlo. Que esto no esté en mi vida nueva, creado según Dios. No, esto no tiene que ser eliminado. Y la impaciencia es algo que muchas veces viene a atormentar la vida de los creyentes. La impaciencia viene continuamente cuando recibes palabra y parece como que Dios está tan lejos que no va a cumplir. Pero ¿qué dice? Sé paciente, aguarda el momento, espera, no te desesperes, sigue orando, sigue confiando, aleluya. No pierdas de enfoque esa palabra, no pierdas lo que Dios te está hablando, no te desalinees, no mires hacia otro lado. Mira a Cristo como el autor y el consumador de vuestra fe. Míralo al Señor, míralo al Señor. Para que habiendo hecho la voluntad de Dios, cuando nosotros somos pacientes y los frutos se manifiestan en nuestra vida, Dios se establece más fuerte cada vez en nosotros. Podemos nosotros tener esa fe, podemos nosotros, aleluya, decir, Señor, tú estás aquí, tú estás, Señor, obrando, aunque no vea, Señor, aunque pasen los días, aunque pasen los años, yo creo, Padre, que tú lo vas a hacer, lo que me dijiste, yo creo. No voy a perder, Señor, el enfoque en la palabra, en lo que tú me hablaste, en tus escrituras. Porque habiendo hecho esto y siendo paciente y buscando hacer la voluntad de Dios, ¿qué dice el apóstol Pablo? Por el Espíritu vas a obtener la promesa. Vas a recibir lo que Dios te prometió. Todo lo que estamos aquí, el Señor nos habló de cosas que va a hacer. ¿Cuánto creen a todas esas cosas? ¿Cuánto creen a todo lo que Dios nos habló, todo lo que Dios nos viene hablando por medio de su palabra, por las profecías, por todo como Dios nos viene hablando? Creemos a lo que Dios nos está hablando, aleluya. Y va a pasar el tiempo y por ahí no te desesperes, sigue confiando. Dios te dijo que va a traer a tu familia, créelo, orá, batallá, Señor, esa promesa que tú me hablaste. Pero yo también colaboro, yo oro, yo batallo, yo lucho, yo creo. Y cuando venga el diablo a ponerte un pensamiento, no es así, mira, el tiempo pasa y parece que no viene nada. No, Señor, yo creo a tu palabra. Entonces dice, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. No va a tardar lo que el Señor dijo que va a hacer. Él va a venir. El Señor viene pronto a buscar a su iglesia. Por eso está quemando, está juzgando, está limpiando a su pueblo.
para que Él cuando venga y levante a esa novia con ese vestido limpio y resplandeciente. Levante a su amada iglesia, aleluya. Él vendrá, no tardará. No tengas por tardanza como algunos tienen, dijo el apóstol Pedro, según sus promesas. No tengas por tardanza, porque el Señor no se va a retrasar. Dios no tiene tiempo. Nosotros vivimos bajo la línea del tiempo, pero Dios es eterno. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y luego dice su palabra que el justo vivirá por la fe. Y a veces toman este texto diciendo, bueno, muchas veces yo he escuchado a muchos cristianos, dice, bueno, yo soy un hijo de Dios, entonces Dios me tiene que sostener porque dice que el justo por la fe vivirá. Y a veces hay algunos que toman estos textos para no trabajar, para echarse a la vagancia, para no hacer nada. No, si Dios dice que me va a sostener, el justo va a vivir por la fe, ¿qué va a vivir? ¿Del aire? El justo va a vivir por la fe, aquel que cree al Señor, aquel que colabora con el Señor, aquel que no duda del Señor, aquel que dice amén a su palabra, aquel que no la cuestiona, aquel que no la quiere retrucar, que no la quiere, aquel justo que ha sido lavado, comprado por la sangre de Cristo y ahora vive no en su fe humana, vive en la fe del Hijo de Dios, como dijo Pablo, lo que vivía en la carne, ahora lo vivo en la fe del Hijo de Dios, aleluya. Y vivir en esta fe del Hijo de Dios no te va a eximir de las luchas, de los problemas, de las dificultades que tú tengas que atravesar en tu vida aquí en la tierra. El Señor te va a ayudar, el Señor te va a sostener, el Señor te va a levantar, el Señor va a estar ahí con su gracia para fortalecerte, aleluya. Pero no pierdas la fe, no pierdas el enfoque en aquel que te llamó, no pierdas el enfoque en aquel que te compró con su sangre, que te perdonó, que te sigue lavando, que te sigue purificando. A veces la fe de muchos hermanos decae. A veces la fe de muchos creyentes mengua y ya no tienen el mismo fervor, la misma pasión para llegar a la casa de Dios. Ya no tienen ese deseo, ya no tienen ese anhelo. Pero si tú eres un justo que ha sido comprado por la sangre del Señor, ha sido justificado por esa sangre, ha sido perdonado, decirle al Señor en esta mañana, sí, Señor, a veces mi fe mengua, a veces como que no estoy desganado, no tengo fuerza para seguir, pero en esta mañana, Señor, aumenta mi fe, aumenta esa fe en mi vida, Señor. No quiero vivir una fe, Señor, religiosa, quiero vivir la fe en el Hijo de Dios, quiero vivir la fe como el apóstol Pablo declaró, ya no vivo en esa fe en la carne, no lo vivo, ahora vivo en la fe del Hijo de Dios, aleluya. ¿Qué pasa cuando ocurre esto en la vida de los creyentes? Aquí habla de retroceder. A Dios no le agrada que los creyentes retrocedan. Decirle a que está a tu lado, a Dios no le gusta que retrocedamos. Dios no quiere que pierdas nada de las cosas que Dios te está dando. Nada de lo que Dios te está suministrando no lo tienes que perder, lo tienes que cuidar, lo tienes que atesorar en ese buen depósito, lo tienes que tener ahí y sacarlo cuando sea el momento oportuno, cuando venga la lucha, anda al buen depósito, agarrá las armas espirituales, batallá, porque en ese buen depósito está todo lo que el Espíritu Santo nos está suministrando y ahí está alojado para utilizarlo. Ahí está todo para que cuando venga la lucha, la prueba, la dificultad, el ataque, vayas al buen depósito que es en el Espíritu y ahí comiences a tomar de ese depósito. Dios no quiere que porque dice que aquel que retrocede no se agradará a su alma. ¿Cuántos creyentes han retrocedido? Y esto no es que uno se va al mundo, no. Dentro de la misma iglesia hay muchos que retrocedieron. Dentro de la iglesia a veces hay muchos creyentes que no están como tendrían que estar o como estaban en un principio. Retrocedieron en la oración, en la palabra, retrocedieron en el tiempo, retrocedieron en buscar a Dios. Y ahora se rigen por el alma, no por el espíritu, por las emociones, por la voluntad, por el sentimiento.
Entonces eso lleva a que el cristiano retroceda. Lleva, como dice, y si retrocediere no agradará mi alma. Dios no nos llamó para que nosotros retrocedamos. Y si en algún momento retrocediste o estás en retroceso, hoy te pare firme y diga: Señor, no quiero retroceder más. Levanta tu mano y decís: Señor, si he retrocedido en estos días, si espiritualmente retrocedí, si espiritualmente me estanqué, si espiritualmente, Señor, tú me vienes hablando cada palabra poderosa, cada administración, Señor, yo la recibo, pero hay días que retrocedo. No quiero más eso para mi vida. Vení a juzgarme, vení con tus ojos de fuego a lo más recóndito de los corazones, a quemar, Señor, a quemar todo lo que está haciendo retroceder al pueblo, todo lo que quiera hacer retroceder a tu iglesia. Decile al Señor: no quiero más retroceder, no quiero más mirar atrás, no quiero más, aleluya. No te conviertas como la esposa de una columna de sal, una estatua, estático, quieto, sin que el ministerio, la obra de Dios progrese en tu vida. No quiero eso para mi vida. Y el apóstol Pablo termina diciendo: pero nosotros no somos de los que retroceden. Decile a tu hermano: hermano, tú y yo no tenemos que retroceder. La palabra de Dios dice que nosotros no podemos soltar el arado y mirar atrás. No, tenemos que ir adelante. Hay lucha, va a haber lucha. Hay pruebas, sí, va a haber. Va a haber ataques, sí va a haber. Pero no sueltes el arado, no mires hacia atrás, no retrocedas, no abandones al Señor. No dejes de asistir a la iglesia, no dejes de congregar, no dejes. No retrocedas. Y si espiritualmente retrocediste, hoy en la mañana, para que hoy Dios rompa toda cadena, hoy Dios quiebre toda atadura y comience tu vida a activarse en fe y proseguir hacia adelante y proseguir a la meta y proseguir a lo que el Señor nos llamó como cuerpo de Cristo, a conocer más a Cristo, a tener y a obtener más a Cristo en nuestra vida. Hoy hay mucho pueblo de Dios que ha retrocedido. Hay mucho pueblo de Dios, hay grandes sectores, mucho pueblo de Dios velado, atado, cegado. Pero hay otros que están retrocediendo. Hay otros que están menguando. Hay otros que no tienen el mismo fervor, la misma pasión, el mismo anhelo, el mismo deseo por Dios ya. Parece que los años en algunos creyentes lo van desgastando antes que el interior se renueve. El exterior se va a ir desgastando, pero el interior se tiene que renovar. Así dijo el apóstol Pablo por el Espíritu. Pero no somos nosotros de los que retroceden para perdición. Los que retroceden se pueden perder. Los que retroceden y no vuelven a tomar el camino y vuelven a decirle: Señor, perdóname. Decirle: Señor, yo no quiero perderme, yo quiero estar en este camino. Y si en algún momento he retrocedido, si en algún momento, Señor, he menguado en mi vida espiritual, no quiero eso más para mi vida. No quiero más, Señor, retroceder. No quiero más retroceder en la palabra, en la oración. No quiero retroceder en todo lo que tú me estás hablando, Señor. Quiero tomar tu palabra, quiero vivir tu palabra, quiero decir amén a tu palabra y aplicarla en mi vida y vivirla y no retroceder. Y no salir del culto, recibir un culto maravilloso, una santa cena gloriosa y comience la semana. El lunes está bien, pero el martes ya comienza un deterioro. El miércoles comienza otro deterioro y tenés que esperar hasta que llegue el próximo culto para que Dios te hable. No tiene que pasar eso. Cada día, cada mañana, cada atardecer, cada anochecer tenemos que avanzar en nuestra vida espiritual, cada momento de nuestra vida. Y si hay algo que el diablo está poniendo, como dice, un palo en la rueda para que no avance, que ese palo se quiebre, se rompa, el poder de Dios lo va a destruir para que tú puedas avanzar. Sino de los que tienen fe para preservación del alma. Si tú tienes fe y si tu fe ha menguado en estos días, si has decaído en tu vida espiritual y tu fe te está faltando, decirle: Señor, no quiero que falte la fe en mi vida.
En esta mañana aumenta esa fe en mi vida, Señor. En esta mañana que este Cristo divino venga a quemar, que en esta mañana este Cristo poderoso venga, Señor, a destruir todo lo negativo, todo lo que me está llevando a perder, Señor. Sí, que se pierda todo eso, todo lo negativo, todo lo que viene del pecado, todo lo que viene de la emoción, de mi mente, Señor, de mi alma, que me ha llevado a perder, Señor. Hoy sea eliminado en esta mañana y hoy Cristo se pueda hacer el mí más fuerte. Hoy Cristo venga sobre mi vida. Rica lama sonda la bacaya. Decile, Señor, perdóname si he retrocedido. Decile, Señor, perdóname si he soltado el arado. Perdóname si he escuchado a otras personas. He escuchado las voces de mis familiares que me han dicho, pero quédate, no vayas al culto. Y he oído esa voz y no he oído la voz de tu Espíritu, que quería que yo esté en tu casa, en tu presencia. Que no me pierda ese culto, porque iba a recibir una palabra que fortalezca, que me levante, que me llene de tu Espíritu. Decile, Señor, no quiero perder más. Muchas cosas perdimos antes cuando no teníamos al Señor. Y las pérdidas son dolorosas muchas veces. Y a veces a los cristianos las pérdidas los afectan, los entristecen. Pero tú quieres recuperar todo lo que tenías de parte de Cristo. Tú quieres lograr todo eso que un día o has recibido en cada servicio, en cada culto, has recibido. Quieres volver a que eso en tu interior sea como esa corriente que dice que del interior tiene que fluir esa agua, esa corriente tiene que correr, y parece que esa corriente no corre porque hubo un deterioro, hubo un retroceso en nuestra vida. Y si uno retrocede, a Dios no le agrada. Decirle, Señor, yo sé que si yo retrocedo, a ti no, nada te agrada. Nada contento estás conmigo si yo retrocedo. Pero aquellos que, aunque haya luchas y pruebas, tienen fe y dicen, Señor, parece que estoy a punto de no querer seguir más, pero hay algo que me impulsa, es tu presencia, es tu palabra, no voy a detenerme, Señor. Y ahí el Señor va a venir y te va a fortalecer, iglesia.